Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Como todos sabéis, estamos en la Navidad, estas fantásticas fechas que en algunos países van más allá de ese 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 de enero, 6 de enero, unas fechas interesantes en las cuales la gente se reúne, tiene buenas intenciones, se hacen regalos, descansa y por supuesto reflexiona positivamente sobre lo que vendrá el año que va a nacer. La Navidad es una fiesta muy antigua, una fiesta que tiene miles de años de antigüedad, va mucho más allá del nacimiento del propio cristianismo. La Navidad se remonta a la vieja Sumeria y empieza a practicarse con la observación del entorno. Si os habéis dado cuenta, la Navidad coincide con un periodo que es el llamado solsticio, el solsticio de invierno. Este solsticio de invierno suele producirse el día 21 de diciembre, el día 22 de diciembre y el día 23 de diciembre. Unos años una fecha, este año en concreto es esta, unos años una fecha y otros otra fecha, porque hay un factor de corrección de un año a otro. Pero suele ser en uno de estos 3 días. Lo que ocurre es lo siguiente: el Sol, y si pensamos que esto es un valle en el cual aparece el Sol, a lo largo de los meses anteriores a esta fecha, el Sol lo que hace es que va bajando. Baja. Cada vez se eleva menos, tiene menos fuerza, debido evidentemente a la rotación de la Tierra. Ese Sol, en un momento concreto, lo que ocurre es que llega a un mínimo, a una elevación mínima. En verano el Sol está muy alto y en invierno el Sol muy bajo. Esa elevación mínima se produce exactamente durante estos días. Aquí el Sol tiene mucha menos fuerza, aunque sé que muchos de vosotros todo esto que os estoy contando ya lo sabéis. Las antiguas religiones, y por supuesto muchas modernas, sabían que el Sol vuelve a nacer en estas fechas. En todas estas fechas el Sol renace, resurge, como el ave fénix. Este Sol resurge y por eso la religión cristiana lo denomina la Navidad, entregándole el día 25 de diciembre. Aproximadamente. Aproximadamente no, de fijo. Diciembre. ¿Por qué ese 25 no coincide con esta fecha? Pues muy sencillo, porque en este punto en concreto el Sol está 3 días. Parece que no se mueve, se ha quedado ahí. 3 días. Está 3 días. Y aquí vemos que efectivamente el 25 de diciembre coincide. Los poderes que gobiernan y reinan este mundo, que van mucho más allá de esos banqueros que nosotros pensamos, o esos grandes políticos, o esos grandes militares, o esos grandes oligarcas, van mucho más allá de todo este tipo de personajes públicos que vemos. Son poderes que son mucho más anónimos de lo que usted piensa, no son conocidos, no salen en los medios de comunicación, no aparecen en el mundo de la farándula, ni en el show de Hollywood, no aparecen. Son poderes muy intensos que conocen y entienden el significado del simbolismo. Esto es simbolismo. Decía Lao Tzu, Lao Tse, que una frase muy interesante. Decía: el mundo no está gobernado por las leyes o los ejércitos. El mundo está gobernado por los símbolos. Antiguo sabio chino sabía o conocía perfectamente todos este tipo de cuestiones. ¿Por qué decía esto Lao Tse? Muy sencillo. Él lo que hacía era identificar correctamente a algo que esos grandes magos negros, y utilizo un color que no es muy apropiado para denominarlos,
Esos grandes magos que gobiernan en las sombras nuestro pequeño mundo y nos gobiernan directamente, conocen perfectamente un dato, que es que dentro de nuestro cerebro, aproximadamente, vamos a dibujarlo de manera más o menos, a dibujarlo así. Nuestro cerebro tiene dos lados, ¿de acuerdo? Uno es el lado derecho, el lado izquierdo, disculpad, y otro es el lado derecho. No está muy bien, pero bueno, más o menos podemos identificar ese cerebro como esos dos lados. Nada tiene que ver nuestro cerebro derecho con nuestro cerebro izquierdo, son totalmente distintos. El cerebro izquierdo es muy analítico, entiende el lenguaje. Este cerebro izquierdo entiende el lenguaje. Pero el cerebro derecho, este que tenemos aquí, entiende las formas y los símbolos. Entiende el simbolismo. El simbolismo es entendido por el cerebro derecho, ¿de acuerdo? El derecho. Y en no pocas ocasiones, este cerebro derecho domina inconscientemente al cerebro izquierdo. Cuando yo dibujo esta forma, un triángulo, vuestro cerebro derecho inmediatamente dirá: oh, tiene vértices de 60 grados, es un triángulo equilátero, está pintado con unos vértices negros y un fondo blanco, y está, digamos que, puesto de una manera en concreto. Esto lo diría vuestro cerebro izquierdo. El cerebro derecho entiende otras cosas. Un simbolismo que almacena la forma y que va implícito en nuestro código genético. Está grabado, esa forma produce en nosotros algo, sentimientos, sensaciones, ideas inconscientes que son trasladadas a ese cerebro izquierdo, que es dominado en muchas ocasiones por el derecho. La naturaleza no es caprichosa y cuando entrega esta forma, pues nos da muchos datos de las que ya hemos hablado en otros vídeos. Si conocéis, el doble triángulo invertido, inscrito en un círculo, forma o se descubre que en sus vértices, situados a 19,47 grados norte y 19,47 grados sur, es en el punto en el cual la mayoría de los planetas que podéis ver y orbes, incluido el Sol, se producen dentro de estos cinturones de 19,47 grados. Dentro de estos cinturones que voy a dibujar aquí, a que lo veáis, 19,47 grados. En estos cinturones se producen la mayoría de los eventos importantes dentro de esos planetas. El ojo de Júpiter está a 19,47. El monte Olimpo de Marte, 19,47. El volcán de Popocatépetl, 19,47. Si observáis la imagen o las imágenes del SOHO, de la sonda que observa el Sol, veréis que la mayoría de las manchas están a 19,47 grados, norte y sur. Esta información es recogida inmediatamente por nuestro cerebro derecho y entiende que efectivamente en los puntos, los eventos, las formas, impacta, como un impacto, como un sello, impacta. Aquellos magos negros que controlan y comprenden esta información, y algunas personas por observación, saben que los logotipos de las empresas y cierto tipo de cuestiones deben llevar esta forma. Sé que algunos de vosotros diréis: el logotipo de Mundo Desconocido es un logotipo Illuminati. Pues yo diría al revés, yo diría que los Illuminati han cogido el logotipo de Mundo Desconocido. En realidad, esto es un pez que se muerde la cola. El logo
no es ni positivo ni negativo. Es una energía dual, doble. En ocasiones se usa para el bien y en ocasiones se utiliza para el lado oscuro. Por consiguiente, que veáis un triángulo con un ojo no quiere decir absolutamente nada más que se está operando con esas fuerzas. Pero no podéis identificar que esas fuerzas siempre van orientadas hacia lo negativo. A veces es positivo y a veces es negativo. Dentro de las formas que nosotros conocemos, hay algunas bastante peculiares, como por ejemplo, o las más notorias, son, entre ellas, como ya he dicho antes, el hexágono, del que se extrae esta estrella de David, que es mucho más antigua que el judaísmo, no penséis que es de David. Vamos a hacerlo correctamente, ese hexágono. Se extrae también el pentágono. El pentágono son 5 lados, el cuadrado y el círculo. Unas formas simples que impactan en nosotros. Estas formas. Todas ellas tienen un significado concreto y son duales. Una en particular, el pentágono, cambia su energía cuando es girada 180 grados. Es por ello que los magos negros utilizan el pentágono invertido. Como veis, utilizo poco el pentagrama invertido, por eso no me está saliendo. Básicamente lo que hacen es invertir el pentágono. Y lo veis en algunos logos, en algunos círculos mágicos, en los cuales el pentágono está orientado de manera inversa hacia el norte, como se puede ver claramente en el famoso Pentágono o edificio militar que se encuentra en Estados Unidos, que está invertido. Es un pentágono invertido. El logotipo o el conocimiento va mucho más allá. Cuando llega la Navidad, esos famosos 3 días de los que hemos hablado, en los cuales el sol nace y que representa a ese nacimiento que posteriormente es deificado y glorificado por todos esos buenos actos que hacen los seres humanos, pues digamos que el mal, por su parte, hace exactamente todo lo contrario. Antiguamente, en algunos sitios se hacían sacrificios humanos y se hacían auténticas aberraciones dentro de las fechas del solsticio de invierno. Como veis, hay grupos humanos que lo usan para el bien y grupos humanos que lo usaron y lo siguen usando para el mal. Os podría hablar, por supuesto, de todo ese simbolismo que rodea a ese solsticio de invierno, de dónde viene, quién es, por qué, quiénes son esos 12 seguidores que tenían todos los avatares en el planeta, esos 12 seguidores, por qué la cruz es representada también como punto de inflexión dentro de su simbolismo, por qué aparece la montaña, todos se transfiguran en la montaña, cambian en la montaña, porque el sol aparece en la montaña, en la parte del valle, la parte más alta del valle. Hay muchas cuestiones de las que podíamos hablar. Pero sí que os puedo decir desde aquí que es un buen momento para que las energías que renacen de la naturaleza sean aprovechadas por vosotros con ese poder secreto del que hemos hablado en algunos vídeos. Esta es una especie de momento en el cual se intensifican aquellas capacidades que tenemos para crear toda la realidad que nos merecemos, la buena y la mala, porque hay gente que constantemente está deseándose el mal y el universo se lo entrega. Por eso en ocasiones se lo entrega en Navidad. Y aquellas personas que se desean a sí mismo el bien, en Navidad reciben cosas buenas. De alguna manera lo que trato de deciros es que vosotros tenéis el timón de vuestra vida y solamente con vuestros sentimientos, que es la fuente de poder, vuestro Dios está aquí, vuestros sentimientos, podéis conseguir todo aquello que deseáis o podéis conseguir todo aquello que no queréis ni de lejos. Sencillamente el hecho de centraros en la idea positiva o negativa hará que como un imán ésta se acerque a vosotros y se convierta en una realidad. No quiero hacer el vídeo más largo, creo que hablar de la Navidad es lo suficientemente interesante como para que entendáis todo este tipo de simbolismo que se encuentra y que es el momento apropiado para que utilicéis esas fuerzas que algunos saben que existen y las están utilizando
para el bien y otros para cosas bastante más tenebrosas. Pero como siempre os digo, disfrutad de estas fechas, os lo merecéis, todos nos lo merecemos, y haced el bien allí donde vayáis. Porque aquello que deis será aquello que recibáis. Lo dicho, como siempre os digo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.